Bueno, nos quedamos muy, muy movilizados, pero también con mucha alegría de que habíamos hecho lo que se nos había pedido. Y 2 días después me toca visitar un paraje cercano a ese lugar, que es cercano a un volcán extinto ya, con lava blanca. Y cuando estábamos volviendo, el 11 del 11 del 11, al mediodía, no a las 11 de la mañana, bueno, ahí eso no se sincronizó, pero justo a las 12 del mediodía en el cielo aparece una enorme ala blanca formada de nubes. Y por supuesto me bajo, hago apagar el motor del vehículo en el que estábamos y andábamos. Nos habían llevado en una 4x4 para poder andar sobre el desierto porque no hay caminos. Y bueno, tomé varias fotos. Y cuando ya después de regreso del viaje pude ver que debajo del ala, bueno, estaba la nave de esos guías, de mis guías. Entonces fue muy fuerte esa confirmación. Ese fue el primero bueno, de otros tantos trabajos o tareas que ellos fueron pidiéndome, que en realidad es un trabajo de anexar, de hacer como una especie de tejido energético entre distintos lugares, de poder sanar también, porque hay que tener en cuenta que tenemos que tener en cuenta que nosotros venimos a esta tierra con un objetivo que es no solamente ser creativos y expandir la creación, cuidar esta creación que es de nuestro Padre, sino también ser reparadores y sanadores. Nosotros venimos a reparar, no solamente venimos a tener experiencias, sino a corregir nuestros errores. Y la corrección de los errores se llama reparar. En ese momento también, en ese primer mensaje del año 2000 me decían que parte de mi tarea era poder concluir con las cosas que no se habían terminado. O sea, hay también cosas que nosotros tenemos que terminar y tienen que ver justamente con todo esto que nosotros estamos hablando, con el reparar, con el volver a enlazarnos energéticamente, porque en realidad la sanación ancestral solo se produce cuando el flujo de energía entre ambos, entre nuestros ancestros y nosotros, los actuales seres humanos vivos aquí en la Tierra, se restablece, porque ellos son los que tienen, bueno, aquello que nosotros queremos recordar. Ellos para nosotros representan una parte de nuestro origen. ¿M? Nuestro origen que no solamente es espiritual, sino también que es un origen genético, un físico, una memoria bueno, de todo lo que nosotros queremos recuperar en sabiduría y bueno, de lo que también tenemos que reparar para poder seguir adelante. Entonces, bueno, hasta ahí es la parte que quería compartir con ustedes y bueno, quedo ahora abierta a sus preguntas también. Cambio. Bueno, Mariela, a mí me han surgido numerosas preguntas, ¿no? En primer lugar, sorprendente el relato. Hablabas de líneas ley, ¿no? Que esas líneas, por lo que yo tengo entendido, no están asociadas al campo electromagnético, ¿no? Como las líneas Harman o las líneas Curry, que sí que podemos en un momento dado apreciarlas, ¿no? Nosotros. Entonces, em, si están, yo tenía entendido que no estaban relacionadas con el campo electromagnético, pero tú habías comentado que sí. Si están relacionadas con el campo electromagnético, quiere decirse que no cualquier individuo puede dar con esos portales. No sé si te he entendido bien y
necesitamos como una especie de autorización para poder en un momento dado apreciarlos. Por otro lado, esas puertas, esos portales son estáticos, se mantienen fijos en unos lugares determinados o van variando. ¿Y qué más? Bueno, de momento esas dos, la verdad que tengo muchas preguntas más. Cambio. Sí, realmente es como que el tema se abre y hay mucho para poder aprender sobre esto, pero en realidad esas líneas que son consideradas sagradas, sí se pueden detectar a través de la radiestesia, pero no son las únicas. Hay otro tipo de energías que también producen líneas como la de Nazca, que no pueden ser detectadas por aparatos electrónicos. Son energías que no han sido descubiertas. ¿M? Y eso tiene que ver también con bueno, lo que nos falta para desarrollar. En realidad yo lo que, con respecto a si podemos pedir permiso, sí, yo diría que siempre tenemos que pedir permiso para poder trabajar con las energías de la Tierra, porque nosotros no conocemos el funcionamiento. Los únicos seres que conocen el funcionamiento energético son los seres energéticos, son nuestros guías. Por eso siempre tenemos que tener la precaución de pedir primero permiso y después asistencia, siempre que querramos acercarnos a un lugar, porque eso es lo que nos va a dar como la seguridad del trabajo bien hecho, porque energías todos podemos captar la energía. Pero, por ejemplo, más que fundamental que poder pedir permiso, entender a qué lugar podemos llegar, si el portal no es necesario que lo veas, en principio sí es importante que lo sientas. Y va a haber dos tipos fundamentales de portales con sus energías, porque hay portales que van a vitalizar el cuerpo del ser humano y hay portales que pueden llegar a drenar la energía de una persona en tan solo 10 segundos. Entonces es importante aprender sobre esto. Nosotros hemos podido ir a distintos lugares, a viajar, ahora se viaja mucho y muchas veces cuando estamos en ciertos lugares vemos que las baterías de nuestras cámaras se descargan de golpe, que por ejemplo los relojes dejan de funcionar o inmediatamente nos sentimos cansados en un lugar. Eso es una indicación contundente de que ese lugar es un vórtice que no está bien calificado, por lo que nosotros tenemos que retirarnos de ese lugar. En cambio, vamos a estar cerca de portales energéticos positivos para nosotros cuando vemos que las baterías de nuestras cámaras o filmadoras no se descargan. Incluso las pilas o los distintos tipos de baterías duran mucho más que lo normal, y empezamos a sentirnos con más vitalidad, más relajados, como si estuviéramos cerca del mar, aunque no lo estemos, con una fuerte carga de iones negativos, que es lo que hace bien a nuestro cuerpo. Eso es primero lo fundamental que nosotros tenemos que tener. Generalmente los portales negativos no se acercan a los animales tampoco. Y bueno, es algo que tenemos que aprender a sentir más que ver. O sea, los portales primero se sienten, las energías primero se sienten. ¿M? Y hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta en cuanto al campo perceptivo del ser humano, los sentidos extrasensoriales eh, están como colocados en todo nuestro cuerpo. O sea, podemos con nuestros sentidos sensoriales ver sin los ojos, escuchar otras dimensiones
y no necesariamente a través de nuestro oído físico, sentir otro tipo de energías y no necesariamente a través de las manos, sino que en los ámbitos espirituales los sentidos sensoriales se desarrollan en todo nuestro campo. ¿Mm? Entonces eso también hay que tener en cuenta que no limitarnos en la vista, no solamente querer ver físicamente. De hecho, la mayoría de los portales no se pueden ver físicamente. La mayoría de los portales se ven sensitivamente, con la visión espiritual o con los sentidos de nuestra alma. Bueno, no sé si me quedó otra pregunta por ahí y si no, bueno, seguimos adelante. Cambio. Bueno, a mí me surge unas pocas también, como dice la compañera Perseidas, pero solamente le voy a poner una o dos, ¿vale? Podría, porque usted mencionó que tenían que pedir permiso ustedes a distintas jerarquías, ¿nos podría mencionar cada uno de esos eslabones o escalones hasta llegar al ser supremo, que sería a lo mejor pues, el arquitecto del universo o el gran sastre del universo, Dios, llamémoslo Dios, ¿no? Y otra sería, al igual que existen en la Tierra, ¿cree usted que también es lógico que existan, ¿no? En los océanos, ¿no? En el mar. Cambio, muchas gracias, cambio. Sí, Bastián, creo que sí, yo no he tenido oportunidad, pero sí, por ejemplo, el Triángulo de las Bermudas es uno de los portales más grandes que tiene la Tierra y que está justamente sumergido en el mar. Em, Así que creo que efectivamente es así. Los portales pueden estar en cualquier lado. Creo que también ahora me recuerdo que me comentó esta amiga de si se mueven. Generalmente se pueden llegar a modificar, a mover de su lugar, pero van a permanecer cerca del vórtice de energía porque hay un sustento geológico. ¿M? Independientemente de si el vórtice es chico o grande, ¿no? También tengo entendido de que las jerarquías lo que a veces hacen es bloquear determinado vórtice para abrirlo en otro lugar porque pueden sentir que está siendo mal utilizado o profanado, porque para ellos, igual que para los pueblos originarios, estas energías eran sagradas. Entonces había que acercarse con mucho respeto. Y a tu pregunta sobre el tipo de jerarquía, sí, generalmente son tres las jerarquías que están resguardando los lugares sagrados. Una de las jerarquías son los propios ancestros. Los ancestros eran, o los pueblos originarios, se pueden considerar una jerarquía de conciencia por sí misma y que está muy cercana a la humanidad y su misión es proteger los lugares sagrados. ¿Mm? Entonces, cuando nosotros nos acercamos a un lugar, de hecho, nosotros tenemos el conocimiento que cuando llegan los españoles a América, lo que ellos hacen es utilizar los lugares sagrados de los pueblos originarios y construyen ahí las iglesias. Entonces muchos decían, bueno, esto es para, eh, digamos, superponer su poder al poder que tenían eh, estos pueblos. Pero en realidad lo que tenían conocimiento entonces los grandes constructores de las iglesias era que estos lugares estaban ya construidos en lugares energéticos sagrados. Por eso los volvían a utilizar. Por eso también la mayoría de las civilizaciones que abandonaban las ciudades y pueblos nómades ingresaban a estos lugares, respetaban los lugares sagrados porque también tenían conocimiento de estas energías. De hecho, la mayoría de los pueblos originarios conocen estos vórtices naturales y los respetan porque muchos dicen que son incluso el latido de Gaia. ¿Mm? A través de esos vórtices en Gaia se manifiesta, la vida de la tierra se manifiesta. Y es sagrado, porque significa que da vida. Y bueno, entonces el primer permiso que nosotros tenemos que pedir es a la jerarquía
es a los ancestros, los guardianes ancestrales del lugar. Cuando uno los nombra, muchas veces se presentan. La segunda jerarquía que va a resguardar el lugar es una energía generalmente femenina, de conciencia crística, y una tercera jerarquía que es crística, masculina. Estas tres energías son las que generalmente se presentan en esos lugares y son los que nosotros siempre hemos convocado en cada lugar. Cuando nosotros hemos ido a hacer sanación, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, y realizamos exactamente lo mismo. Pedimos a las jerarquías ancestrales, a los seres ancestrales, que se hicieran presentes para que pudieran ser testigos de la sanación que íbamos a realizar y que tenía que ver con la restauración de los lazos, de los propios lazos que teníamos entre ellos. En una de las ceremonias, por ejemplo, les cuento que fue algo muy impactante para todos, es que en el momento en que nosotros los estábamos invocando y llamando para que fueran testigos, empezamos a sentir pasos cerca nuestro, pasos en el pasto, porque estábamos en un lugar natural. Y claro, esto hacía que nos volviéramos para ver quién era que venía, no veíamos a nadie, los seres permanecían invisibles. Y en un momento de la ceremonia donde, bueno, ya la sanación estaba prácticamente consumada, eh, se levanta un viento, o sea, la naturaleza responde a este movimiento de energía, pero se levantó un viento muy fuerte y estábamos en un lugar muy reparado, con una pared de piedra eh, de varios metros de alto, que era prácticamente imposible que el viento llegara a ese lugar. Y en ese momento empezamos a escuchar voces que venían. Nosotros pensamos que eran turistas que se acercaban, pensamos que era alguien que venía hablando, porque era como que hablaban entre sí con voz muy fuerte. Y nos dimos vuelta y esperamos 1 minuto, esperamos 2 minutos, no vino nadie, hasta que nos dimos cuenta que las voces venían del mismo río. Entonces esto nos impactó mucho porque sentimos que esas voces eran de los seres que están viviendo en otra dimensión, más allá de esos portales que existen en la Tierra, y que habían escuchado nuestro llamado, que se habían presentado como jerarquías del lugar para apoyar la reparación que estábamos haciendo. Eso fue realmente muy fuerte porque además sentíamos la presencia, sentíamos la energía, sentíamos el amor de esos seres. Y la tercera ceremonia que hicimos de sanación, además de presentarse esa jerarquía, tuvimos la necesidad de invocar como testigos a una tercera jerarquía que muchas veces se presentan en estos trabajos. Hablábamos de la ancestral, hablábamos de la crística, y la tercera jerarquía es la estelar. Con la tercer viaje, el tercer trabajo de sanación que hicimos, solicitamos a las jerarquías estelares que se hicieran presentes para poder ser testigos de lo que nosotros estábamos realizando. Era lo único que pedíamos, no pedíamos otra cosa, solamente eso, solamente que fueran testigos desde el lugar donde ellos estuvieran. Pero la sorpresa nuestra fue muy grande porque cuando el último día fuimos a agradecer a un lugar que es una explanada a más de 1000 metros de altura, y en ese lugar fuimos a agradecer que todo se había dado, se había completado con éxito, que habíamos podido realizar lo que fuimos a realizar y por lo cual habíamos sido convocados. Eso es importante. Nunca nunca hacemos algo por lo cual no somos convocados.
no vamos por nuestra idea, vamos porque hay una pauta que se repite, hay un llamado que se repite y hay una asistencia directa para poder hacer todo el proceso. En realidad ahora lo estoy resumiendo, pero es realmente es un proceso interno de preparación, ¿no? Porque muchas veces ellos nos dicen lo único que necesitamos es que ustedes estén presentes. Entonces, bueno, en ese momento que estábamos ahí, el grupo de 20 personas en el mirador, y habíamos estado antes de que el sol bajara, hicimos nuestras oraciones, nuestro canto al sol. También saludamos a las 4 direcciones de la tierra, a los regentes de las 4 direcciones. Bueno, en ese momento que baja el sol empiezan a manifestarse las jerarquías estelares y fue ahí mi primer contacto con ellas, que tuvimos todos 20 personas, vuelvo a repetir, no estaba sola, y ese contacto duró 3 horas, un contacto directo donde, bueno, eh, pasó un poco de todo, ¿no? Pero lo más importante fue que pudimos ver más de 30 naves, ellos se pudieron comunicar y el mensaje fue que bueno, que ellos también estaban afirmando que con su presencia que la sanación, la reparación se había llevado a cabo y eso fue realmente un momento muy, muy emocionante porque realmente entendí que en ese momento era el momento donde volvíamos a ser uno y que a partir de entonces eso se podía replicar en cada ser humano que estuviera dispuesto a hacer el mismo camino y que alcanzara y que tuviera en mente los mismos objetivos, ¿no? que teníamos nosotros. Así que bueno, fueron momentos únicos y agradezco mucho haberlos vivido con mis hermanas, ¿no? Porque, y con mis amigos. Un cambio. Dejé un espacio para no... Bueno, cedo el espacio a ver si algún compañero quiere hacerte alguna pregunta.